Un juez con 25 años de carrera vendió justicia durante 12 años. $50,000 por un condicional. $250,000 por liberar a un asesino. Ganó 8.3 millones. 3 de los asesinos que liberó mataron de nuevo. 5 personas murieron porque un hombre eligió el dinero sobre la justicia. Y cuando el juez Caprio leyó su sentencia, la sala completa se puso de pie. Si crees que la corrupción judicial debe exponerse sin importar quién caiga, este canal necesita tu apoyo. Pero primero, necesito tu opinión. ¿Cadena perpetua fue suficiente para este juez? Comenta abajo. 2005. Tribunal del Condado de Maricopa, Arizona. Thomas Joram Morrison, 33 años, acababa de ser nombrado juez. La sala estaba llena de colegas, familiares, amigos. Levantó su mano derecha. El secretario leyó el juramento. Juro solemnemente que defenderé la Constitución de los Estados Unidos, que administraré justicia sin distinción de personas, que seré fiel e imparcial en el cumplimiento de mis deberes. Morrison repitió cada palabra con voz firme. Lo juro. Su esposa María, maestra de primaria, lloraba de orgullo en la primera fila. Sus padres, jubilados, aplaudían. Un joven juez lleno de ideales, o al menos eso parecía. Los primeros años fueron legítimos. Morrison era estricto pero justo. Sentenciaba según la ley. Su tasa de condenas era normal, su reputación sólida. Los abogados lo respetaban. Los fiscales confiaban en él. Era el juez modelo. 2012. Morrison recibió el premio Juez del Año por su integridad excepcional e imparcialidad ejemplar. La ceremonia fue en un hotel de lujo en Phoenix. 500 personas. Gobernador presente. En su discurso, Morrison dijo con voz emocionada: La honestidad es la base del sistema de justicia. Sin ella, no somos nada más que tiranos con toga. Debemos ser los guardianes incorruptibles de la ley. Ovación de pie. Flash de cámaras. Nadie sabía que ya llevaba un año aceptando sobornos. Ya había ganado $340,000 vendiendo 4 sentencias. 2018. Conferencia Nacional de Jueces en Washington, D.C. Morrison en el podio principal, frente a 800 jueces de todo el país. Debemos resistir cualquier tentación de comprometer nuestros principios. La corrupción destruye la confianza pública en nuestras instituciones. Somos los últimos defensores de la justicia. Más aplausos. Standing ovation. Ese mismo año había aceptado $870,000 en sobornos de 8 casos diferentes. Su cuenta offshore crecía, pero en su oficina privada, la verdad era diferente. 2015, martes 22 de junio, 4:37 p.m. El abogado Richard Stone, 50 años, veterano defensor criminal con 25 años de experiencia, entró al despacho privado de Morrison en el edificio del tribunal. Traje italiano de $5,000, maletín de cuero Gucci, reloj Rolex. Cerró la puerta tras él. Morrison levantó la vista de unos documentos. Juez Morrison, necesito hablar sobre el caso de mi cliente, Marcus Johnson. Caso número 49669. Morrison se recostó en su silla de cuero. Ah, sí, el caso de asesinato en el robo de la tienda en Tempe. Caso difícil, Richard. Muy difícil. Su cliente está acusado de matar a tiros al dueño de una tienda de licores. Las pruebas son, digamos, sólidas. Video de seguridad. Testigos presenciales. La pistola encontrada en su apartamento con sus huellas. Hizo una pausa. Francamente, no veo cómo podría absolverlo. Stone colocó su maletín sobre el escritorio de caoba de Morrison. Lo abrió lentamente, mirando a Morrison a los ojos. Adentro, fajos perfectamente ordenados de billetes de $100, todavía con las bandas del banco. Mi cliente es un hombre de recursos, juez, y está dispuesto a invertir significativamente en asegurar que la justicia se administre correctamente. Morrison miró el dinero durante 3 segundos completos. Ni siquiera parpadeó. Su rostro permaneció neutral, profesional.
La justicia cuesta cara en casos como este, Richard. Casos de asesinato requieren revisión exhaustiva, análisis constitucional profundo. Eso tiene su precio. ¿Cuánto? $250,000. Stone cerró el maletín sin mostrar sorpresa. Lo tendrá mañana por la tarde. ¿Mismo horario? Sí. Y Richard, esto es obviamente una consulta legal confidencial. Privilegio abogado-cliente. Por supuesto, su señoría. Al día siguiente, Stone regresó. 3 sobres gruesos. Morrison los tomó, los guardó en su caja fuerte sin contarlos. Revisaré el caso más cuidadosamente. Una semana después, sala del tribunal. Marcus Johnson, 28 años, acusado de matar a tiros al dueño de una tienda durante un robo. Testigos presenciales. Video de seguridad. Su pistola encontrada en su apartamento. El caso era claro. Morrison golpeó su mazo. Después de revisar la evidencia, encuentro que la cadena de custodia fue violada. La pistola fue manejada incorrectamente por la policía. La evidencia es inadmisible bajo la cuarta enmienda. Caso desestimado. El acusado queda libre. El fiscal se puso de pie, incrédulo. ¿Su señoría? Pero la cadena de custodia fue documentada correctamente. Mi decisión es final. Golpe de mazo. La familia de la víctima en la galería gritó, «Esto es injusto». Él lo mató. Morrison ignoró los gritos. Johnson salió del tribunal sonriendo. Libre. Esa noche, en su oficina vacía, Morrison sacó un cuaderno de cuero del cajón cerrado con llave. Anotó con bolígrafo azul. Caso, Belle-Quartre 989. Johnson, Marcus, asesinato, 250,000, 2906-2015. Absuelto, cuarta enmienda. Cerró el cuaderno. Lo guardó en la caja fuerte junto al dinero. Imagina ser familiar de una víctima y ver al asesino salir libre. Luego descubrir que fue por dinero. ¿Qué sentirías? Comenta tu respuesta honesta. Lo que Morrison no sabía era que Johnson mataría de nuevo. Pero primero, la operación creció. 2016. Daniel Clark, 35 años, acusado de estrangular a su esposa. Morrison aceptó $250,000. Lo absolvió declarando que los testimonios de los testigos eran poco confiables. Clark, libre. 2017. 8 casos de narcotráfico. Entre 75,000 y 120,000 cada uno. Morrison les dio condicionales en lugar de prisión. Todos libres. 2018. 5 casos de violación. Entre 100,000 y $180,000. Condicionales o absoluciones. Todos libres. 2019. Javier Sánchez, líder de un cártel, acusado de asesinar a un traficante rival. Morrison aceptó $300,000, su pago más alto. Absuelto por evidencia circunstancial insuficiente. Libre. Durante 12 años, Morrison anotó cada transacción en su cuaderno. 50 casos. 8.3 millones en sobornos. 50 criminales compraron su libertad. Con ese dinero, Morrison compró una mansión de 2.5 millones. Un Mercedes S-Class de $120,000. Un yate de $400,000. Vacaciones anuales a Europa por $50,000. Su esposa usaba joyas de $200,000. Su salario oficial como juez, $180,000 al año. Imposible pagar todo eso legalmente. Pero nadie preguntó. Era un juez respetado, intocable, hasta que todo se desmoronó. 17 de marzo de 2017. Banco Central de Phoenix, 11:47 a.m. Marcus Johnson, el hombre que Morrison liberó en 2015, entró con una pistola. Todos al suelo. 2 guardias de seguridad intentaron detenerlo. Johnson disparó. Robert Jones, 45 años, padre de 2 hijos, cayó muerto instantáneamente. James Davis, 38, padre de 3, murió camino al hospital. Johnson fue arrestado en el estacionamiento. En el interrogatorio policial, sonrió. Ya me libré de un caso de asesinato antes. Pensé que podría hacerlo de nuevo. La viuda de Robert, Linda Jones, 42 años, recibió la llamada en su trabajo. Señora Jones, su esposo ha recibido un disparo. Corrió al hospital.
demasiado tarde. Sus hijos de 12 y 9 años preguntaron, ¿dónde está papá? Ella no pudo responder, solo abrazarlos mientras lloraba. Agosto de 2020. Apartamento en Tempe, Arizona, 2:34 a.m. Los vecinos escucharon gritos. Por favor, no, Daniel, para. Luego, silencio. Llamaron al 911. La policía encontró a Emily Clark, 29 años, enfermera, estrangulada en su cama. Su novio Daniel Clark, el mismo hombre que Morrison liberó en 2018, estaba sentado en la sala, confesó inmediatamente. Ella quería dejarme. No pude permitirlo. La madre de Emily, Bárbara, 55 años, identificó el cuerpo en la morgue. Mi bebé, susurró. Mi pequeña. Emily había planeado su boda para 2021. Quería tener hijos. Todo terminó. Mayo de 2021. Calle 7th Avenue, Phoenix, 6:15 p.m. Tiroteo entre pandillas de narcotráfico. Javier Sánchez, liberado por Morrison en 2019, lideraba uno de los bandos. Ametralladoras. Docenas de disparos. 2 miembros de pandillas rivales cayeron muertos. Pero una bala perdida atravesó la ventana de un auto. John Miller, 56 años, maestro de historia durante 30 años, conducía a casa después de comprar comestibles. La bala le atravesó la cabeza. Murió al instante. Su hija Sara, 28 años, llegó a la escena. Vio a su padre desplomado sobre el volante, sangre por todas partes. «¡Papá! ¡Papá!». Tomó su mano. Él la miró sin reconocerla. Sus ojos se apagaron. 5 personas muertas, porque Morrison liberó a 3 asesinos por dinero. Pero él no lo sabía aún. Seguía en su oficina, escribiendo en su cuaderno, guardando sobornos. Nadie esperaba que una secretaria judicial lo destruiría todo. Julio de 2023. Jennifer Reeves, 32 años, llevaba 6 años trabajando como secretaria de Morrison. Organizaba sus archivos, programaba audiencias, preparaba café. Era invisible, como todo el personal administrativo. Morrison se fue de vacaciones a Italia por 3 semanas. Jennifer necesitaba un archivo de un caso antiguo. Entró a su oficina. Revisó los cajones. Nada. Entonces vio la caja fuerte. Morrison había dejado la puerta entreabierta, un descuido raro. Adentro, fajos de billetes y un cuaderno de cuero. Jennifer lo sacó, lo abrió. Leyó la primera página. Se le heló la sangre. Caso Lightbrook Broadcom Space, Smith, Robert, robo, 75,000, condicional, 3 años. Caso Light 839, Johnson, Marcus, asesinato, 250,000, absuelto. Caso 5M12, Rodríguez Luis, narcotráfico, $100,000, condicional, 1 año. Página tras página. 50 casos, todos con cantidades, todos con decisiones. Jennifer temblaba. Sacó su teléfono, fotografió cada página, 50 fotos. Durante 2 semanas no durmió. ¿Qué hacer? Morrison era poderoso. Tenía conexiones con senadores, fiscales, otros jueces. Si ella lo denunciaba directamente, él la destruiría. Tal vez algo peor. Decidió actuar en secreto. Creó una cuenta de correo electrónico anónima. Envió las fotos al FBI y al periódico local, The Arizona Republic, con una nota. El juez Thomas Morrison vende justicia. Aquí está la prueba. El FBI abrió investigación inmediatamente. Agentes revisaron cuentas bancarias de Morrison. Encontraron cuentas offshore en las Islas Caimán. 8.3 millones depositados en los últimos 12 años. Transferencias que coincidían exactamente con las fechas del cuaderno. Interrogaron a los abogados. Richard Stone confesó para reducir su sentencia. Pagué $250,000 para que Morrison liberara a Johnson. Sabía que era culpable, pero era mi trabajo defender a mi cliente. Otros 5 abogados confesaron también. Revisaron las estadísticas de Morrison. Tasa de absolución, 73%. El promedio estatal, 12%. Una anomalía estadística imposible, a menos que estuviera corrupto. 3 de septiembre de 2023. Agentes del FBI llegaron a la mansión de Morrison.
6:42 a.m. Tocaron la puerta. Morrison abrió en bata. ¿Juez Thomas Morrison? Sí. Está arrestado por soborno, corrupción judicial y obstrucción de la justicia. Esposas en sus muñecas. Su esposa gritaba. Sus vecinos miraban. El juicio comenzó el 15 de enero de 2024. Tribunal Federal de Arizona. Morrison, ahora de 58 años, se sentó en la mesa de la defensa. Ya no era el juez, era el acusado. ¿Crees que los jueces corruptos deberían recibir sentencias más duras que criminales comunes? ¿O la misma? Comenta tu opinión. Esta historia necesita debate. El fiscal James Corrigan presentó el cuaderno como Evidencia A. Lo mostró al jurado. Damas y caballeros, este cuaderno contiene 50 casos. Cada uno con una cantidad de dinero. Cada uno con una decisión judicial. Y cada cantidad coincide con transferencias a cuentas offshore del acusado. Pasó las páginas en una pantalla grande. El jurado veía las anotaciones de Morrison. Su letra. Sus cifras. Imposible negar. Marcus Johnson, 250,000. Absuelto. Corrigan hizo una pausa. Johnson mató a 2 guardias de seguridad en 2017, 2 años después de que Morrison lo liberara. Daniel Clark, 250,000, absuelto. Otra pausa. Clark estranguló a su novia en 2020, 2 años después de que Morrison lo liberara. Javier Sánchez, $300,000, absuelto. Pausa larga. Sánchez mató a 2 personas, incluyendo un maestro inocente, en 2021. El silencio en la sala era absoluto. Algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Luego vinieron los testimonios. Primero, el abogado Richard Stone. Señor Stone, explique al jurado cómo funcionaba el sistema. Stone, ahora de 56 años, se veía avejentado. Fui abogado defensor durante 25 años. En 2015, mi cliente Marcus Johnson estaba acusado de asesinato. El caso era fuerte. Otro abogado me dijo, si quieres ganar con el juez Morrison, necesitas invertir. Fui a su oficina. Le dije que mi cliente estaba dispuesto a cooperar financieramente. Morrison dijo, 250,000. Llevé el dinero en efectivo. Lo puse en su escritorio. Él lo guardó en su caja fuerte. Una semana después, absolvió a Johnson. ¿Sabía usted que Johnson era culpable? Pausa larga. Sí, la evidencia era clara. ¿Y él mató a 2 personas más? Stone bajó la cabeza. Sí, pienso en eso todos los días. Luego testificó Linda Jones, viuda del guardia asesinado. Mi esposo Robert tenía 45 años. Trabajó como guardia de seguridad durante 15 años. Era un padre amoroso de 2 niños, de 12 y 9 años. Su voz se quebró. El 17 de marzo de 2017 fue a trabajar. A mediodía recibí una llamada. Su esposo fue baleado. Llegué al hospital. Ya estaba muerto. Se limpió las lágrimas. Después supe que Marcus Johnson había sido acusado de asesinato en 2015. El juez Morrison lo absolvió. Por dinero. Si Johnson hubiera estado en prisión, mi esposo estaría vivo. Mis hijos tendrían un padre. Miró directamente a Morrison. Usted mató a mi esposo. No Johnson. Usted. Lo liberó por dinero. Mi esposo está muerto por su codicia. Morrison miraba la mesa. No podía mirarla a los ojos. Barbara Clark, madre de Emily, testificó después. Mi hija tenía 29 años. Era enfermera. Salvaba vidas. Su voz temblaba de furia contenida. En 2020, Daniel Clark la estranguló. El mismo hombre que el juez Morrison absolvió en 2018 por asesinar a su primera esposa. Por $250,000. Si Clark hubiera estado en prisión, mi hija estaría viva. Estaría planeando su boda, queriendo tener hijos. Ahora visito su tumba. Señaló a Morrison. Usted vendió la vida de mi hija por dinero. Sarah Miller, hija del maestro asesinado, habló al final. Mi padre tenía 56 años. Enseñó historia durante 30 años. Amaba a sus estudiantes.
Lloró abiertamente. En mayo de 2021, caminaba a su auto. Javier Sánchez, el hombre que usted liberó por $300,000, tuvo un tiroteo. Una bala alcanzó a mi padre en la cabeza. Yo sostuve su mano mientras moría en la calle. Él no me reconoció. Solo miraba al vacío. Sollozó. Mi padre está muerto porque usted liberó a un asesino. Por dinero. El fiscal mostró fotos de las 5 víctimas en la pantalla. Robert Jones, James Davis, Emily Clark, John Miller, Carlos Hernández. 5 vidas. Destruidas porque el acusado liberó asesinos por dinero. La defensa intentó argumentar. El abogado de Morrison dijo: mi cliente tomó decisiones judiciales difíciles. A veces la evidencia es insuficiente. A veces los procedimientos son violados. Eso es su trabajo. No puede predecir el futuro. Pero era inútil. Las pruebas eran abrumadoras. Morrison tomó el estrado, un riesgo desesperado. Tomé decisiones según mi conciencia. Cuando la policía viola procedimientos, debo proteger la Constitución. Ese dinero eran honorarios de consultoría. El fiscal Corrigan lo destrozó en el contrainterrogatorio. Señor Morrison, en su cuaderno dice: Johnson, 250,000, absuelto. ¿Qué significa 250,000? Eso podría ser el valor del caso o el valor del caso. Tiene 50 entradas, todas con cantidades, todas con decisiones, y todas coinciden con transferencias a su cuenta. Morrison no respondió. ¿Absolvió a Johnson? Él mató a 2 personas más. ¿Siente alguna responsabilidad? Yo no podía saber. Tomó 250,000 para liberar a un asesino. Usted sabía. Morrison gritó. Estaba haciendo mi trabajo. ¿Su trabajo era vender justicia? Silencio. Morrison bajó la cabeza. Los alegatos finales fueron brutales. Corrigan. Thomas Morrison era un juez. Le confiamos la justicia. La vendió por 8 millones. 50 criminales compraron libertad. 3 asesinos mataron de nuevo. 5 personas están muertas. ¿Por qué un hombre eligió dinero sobre justicia? Esto no es un error. Es traición. El abogado de defensa apenas intentó. Mi cliente no es perfecto, pero tomó decisiones judiciales. Existe duda razonable. Nadie le creyó. El jurado deliberó 8 horas. Regresaron. El juez Caprio preguntó: ¿han alcanzado un veredicto? El capataz se puso de pie. Sí, su señoría. ¿En el cargo de corrupción, primer punto? Culpable. ¿En el cargo de soborno? Culpable. Los 62 cargos. Culpable en todos. Morrison se quedó inmóvil. Su rostro perdió todo color. En la galería, las familias de las víctimas lloraban abrazadas. 2 semanas después, Caprio dio la sentencia. Morrison de pie. Thomas Morrison, hace 25 años juró proteger la ley, servir a la justicia, ser imparcial. Durante 12 años traicionó ese juramento. Cada día. Usted no es un juez, es un comerciante. Vendió justicia al mejor postor. Caprio se inclinó hacia adelante. $50,000 por un condicional. $250,000 por liberar a un asesino. $300,000 por liberar a los peores. Escuché a las familias. Vi sus lágrimas. Linda Jones perdió a su esposo. Barbara Clark perdió a su hija. Sarah Miller perdió a su padre. 5 personas están muertas porque usted liberó a asesinos por dinero. Dijo que tomaba decisiones según su conciencia. ¿Conciencia? ¿O tamaño del soborno? Dijo que no podía saber que matarían de nuevo. Usted sabía. Las pruebas eran claras. Eligió el dinero. El martillo cayó. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pérdida de todas las pensiones judiciales. Confiscación de todos los activos por 10.5 millones que serán distribuidos a las familias de las víctimas. Revocación permanente de su licencia de abogado. Tiene 58 años. Morirá en prisión, y aún así, no iguala lo que hizo. Porque esas 5 personas no tendrán una segunda oportunidad.
Morrison gritó. Serví a la ley durante 25 años. Merezco. Caprio, con voz helada. No merece nada. Marshals, retírenlo. Lo sacaron esposado. La sala se puso de pie, aplaudiendo. 6 meses después, Morrison cumple cadena perpetua en prisión federal. Apelaciones rechazadas. Los 6 abogados que pagaron sobornos recibieron entre 5 y 12 años. Johnson, Clark y Sánchez fueron condenados a cadena perpetua por los nuevos asesinatos. Las familias de las 5 víctimas recibieron 2 millones cada una. Jennifer Reeves recibió un premio por valentía cívica. Arizona reformó su sistema judicial con mayor supervisión. Linda Jones visitó la tumba de su esposo. Rob, finalmente hay justicia. El hombre que liberó a tu asesino está en prisión, para siempre. Puedes descansar en paz. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cadena perpetua fue suficiente? ¿O debió ser pena de muerte? Comenta sin filtros. ¿Cuántos jueces más crees que hacen esto pero nunca son atrapados? Sé honesto. Comparte esto con alguien que necesita saber que incluso los jueces corruptos eventualmente caen.